El Señor estuvo a mi lado. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado esto en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 16 al 18. ¿Cuál es la realidad de Pablo y cuál es el contexto de Pablo al momento que él está escribiendo este versículo? En esta mañana estaba meditando bastante en estas últimas palabras que Pablo redacta en su última carta. Míralo, léelo, escúchalo y te vas a sorprender. Pablo está detenido. Pablo está escribiendo su última carta. ¿Cuál es la realidad de Pablo? Vamos a tomarlo en ciertos puntos. Número 1, Pablo está abandonado. Cuando lees el versículo 16 dice, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Cuando lees los textos que se anteponen a este, ves a muchos de los que fueron compañeros de Pablo, muchos de los que compartieron misiones con él, y muchos se desviaron, otros se fueron amando este mundo, pero Pablo, estando abandonado, se mantenía fiel. La siguiente realidad, número 2, es que Pablo estaba preso. Hasta donde sabemos, Pablo se encuentra preso en Roma, del cual no fue liberado. Y por último, ¿cuál es la tercera realidad de Pablo? Pablo sabe que tiene pena de muerte. Pablo sabe que el día de su muerte está cerca, por lo que encarga a Timoteo guardar su fe. Sabemos esto cuando leemos en el capítulo 4, versículo 6 de segunda de Timoteo. Porque yo ya estoy listo para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El contexto y la realidad de Pablo no pinta para nada bien. Es más, pinta un escenario desgarrador, un escenario donde definitivamente no puede haber aliento. Pero, ¿cuál es la situación espiritual de Pablo? Es que Pablo está abandonado, pero Pablo no está solo. El versículo 17 dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. La convicción y la fe de Pablo al saber que Dios siempre estuvo a su lado es más que suficiente. Sin embargo, una cosa me llama la atención y es el versículo que se antepone. No les sea tomado esto en cuenta. Cuando a ti te abandonan tus amigos, aquellos que te dijeron que serían leales a ti, aquellos que prometieron estar contigo hasta el fin y te traicionan, te abandonan, te desamparan, te dejan, ¿eres capaz de decir, no les he tomado esto en cuenta? ¿Eres acaso capaz de no guardar rencor? ¿O eres capaz de orar por ellos y pedirle a Dios misericordia por sus vidas? Muchas veces tomamos el camino del odio, del rencor, del resentimiento y guardamos este sentimiento contra aquellos que en algún momento nos prometieron algo, pero que nos fallaron. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? Me llena de gran gozo, satisfacción, saber de que hay alguien que prometió estar conmigo hasta el fin
y que Él cumplirá su promesa y no fallará. Mateo capítulo 28, versículo 20 al final dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús promete estar conmigo a pesar de que mis amigos, de que mis compañeros me abandonen. Me llena de verdadero gozo. Hebreos 13, versículo 5 al versículo 6 dice: porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Pablo está abandonado, triste, desamparado por sus amigos y compañeros, pero Pablo no está solo en su espíritu. Pablo recuerda las palabras de Esteban justo en el momento de su muerte, cuando leemos en Hechos capítulo 7 versículo 60: y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. En ese momento estamos recordando algo, y es de que a partir de este momento inicia Saulo y la persecución contra la iglesia. Pero en esta carta y en esta parte estamos viendo al Pablo, apóstol, despidiéndose de su iglesia, diciendo también: no les sea tomado esto en cuenta. Mas en los versículos que estamos leyendo, ¿qué es lo que amenazó en realidad a Pablo? A Pablo no lo amenazó que sus amigos lo hayan abandonado. Cuando leemos el versículo 18 entendemos y nos indica de que se vio amenazada su llegada al reino celestial. ¿Cómo fue que Pablo vio amenazada su llegada al reino celestial? La respuesta es simple: a tentarlo para que abandonara su lealtad a Dios y desobedecerlo al ver que estaba abandonado y desamparado. ¿Cuándo fue Pablo tentado? En el capítulo 4, versículo 17 de Timoteo nos dice: y así fui librado de la boca del león. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugente, anda buscando a quien devorar. Pablo estaba siendo tentado definitivamente. ¿Para qué? Para que él abandonara su fe, su lealtad, su confianza en Dios. Sin embargo, ¿cómo es que Pablo sale victorioso de esta prueba, de esta tentación? Segunda de Timoteo 4:18 nos indica: y da una convicción de fe y aliento, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Pablo estaba convencido y seguro que a pesar de las circunstancias y de las situaciones, el Señor lo guardaría y lo protegería y lo libraría de esta tentación que estaba viviendo. Sin embargo, la pregunta acá es: ¿de quién es la gloria? ¿Porque Pablo no cediera y se mantuviera firme en su fe? La respuesta la encontramos en Pedro, primera de Pedro, capítulo 5 y en su versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Segunda de Timoteo 4:18 termina diciendo: a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la que Pablo le está dando la gloria a Dios? ¿Que acaso no Él es quien está sosteniéndose hasta el final? ¿Que acaso Pablo
¿No entiende que él es un hombre de oración? ¿Qué acaso Pablo no entiende que él hace mucho? ¿Por qué no darse la gloria a él si él humanamente está resistiendo? Pablo entendió y comprendió que a pesar de todo, quien recibiría la gloria de todo sería nada más y nada menos que Dios. Cuando vamos a 2 de Corintios, en su capítulo 12, versículo 9, nos dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y el versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo no estaba dándose la gloria a él, sino que a Dios. Pero ¿cuál es la razón principal por la que Pablo estaba dándole la gloria a Dios? Lo dice el mismo título de esta prédica y de este versículo. Y es que la respuesta de que por qué Dios recibiría toda la gloria está en 2 de Timoteo 4:17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Oh, cuánto amo estas palabras. Que el Señor siempre esté de tu lado y te dé fortaleza cuando más lo necesites.